Hola, mis queridas amigas y amigos. Hoy estamos dando inicio a nuestro curso Nazi, la Alemania de Hitler. Un curso que busca problematizar las acciones de los principales líderes nazis en el contexto ubicado entre el nacimiento de Adolf Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, más o menos 1939. Obviamente, al abordar la biografía de algunos de estos hombres que rodearon a Hitler, como es el caso de Goebbels o Himmler o Goering, por no hablar de Hess, entre otros, vamos a tener que pasar ese límite temporal y hablar un poco de la guerra o de las circunstancias del holocausto. Pero no quiero crear la expectativa de que voy a trabajar la guerra o el holocausto, porque son dos temas muy grandes que más bien si ustedes están dispuestos después podemos abordar de una manera adecuada. Esta revisión sobre las cúpulas del poder en el partido nazi tiene varios, digamos, parámetros. El primero es el problema del mal. Vamos a mirar y evaluar desde la tesis de Hannah Arendt en lo relacionado con el mal radical que probablemente le podemos atribuir a Hitler, a Himmler, a Goering, a Goebbels y a varios de los altos mandos del partido nazi, y el mal banal que puede ser atribuido a otras personalidades igualmente siniestras. Teniendo en cuenta este criterio, trataremos también de echar una mirada en perspectiva a la situación actual. En segundo lugar, vamos a revisar los liderazgos, cómo se crearon estos liderazgos, cómo se establecieron estos liderazgos, realmente a dónde fueron a parar. En tercero, las condiciones humanas. ¿Eran monstruos los nazis o se convirtieron en monstruos? ¿Hasta dónde hubo una desviación psiquiátrica en los líderes del partido nazi? ¿Hasta dónde hubo una posesión demoníaca? ¿O simple y llanamente una respuesta subjetiva a unas condiciones históricas y culturales específicas? Todos estos puntos los vamos a mirar detenidamente y vamos a tratar de observar además la relación política entre el individuo y la colectividad. ¿Qué hace posible el totalitarismo? ¿Qué hace que se desdibuje el fuero individual? En una nación que para el momento en que surge Hitler y los suyos era una nación de una ferviente vocación política, muy dinámica, muy activa, muy culta, y estaba considerada quizás la nación más liberal de Europa, superando a Francia. Así que ahí tenemos varias cuestiones en las cuales centrarnos y de las cuales ocuparnos. Vamos entonces ahora a lo que vinimos. Vamos a empezar a hablar de la biografía de Adolf Hitler. Quiero anotar de nuevo que no me voy a detener mucho en los primeros años de vida de Hitler porque me parece primero que son bastante conocidos y segundo que no tienen gran trascendencia. Cuando nos asomamos a una biografía y a un curso como este, tenemos varias formas de entrar. Una es la historia personal, la otra es la historia política, la otra es la historia cultural. Yo deseo ver a Hitler desde una perspectiva personal, teniendo en cuenta sus afiliaciones políticas y la forma de su ideología, pero sobre todo considerando cómo actúa sobre él un entorno cultural que tiene unas singularidades, unas peculiaridades, que son las de traer el remanente de lo que había sido el siglo XIX, el final del siglo XIX, más los principios de la contemporaneidad en el siglo XX. Entonces vamos a mirar desde esa triple óptica, pero como les digo, me voy a centrar mucho más en lo cultural que en los otros factores. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar del joven Adolf Hitler. Mucho lo que se ha dicho sobre Adolf Hitler, mucho lo que se ha especulado, pero la realidad es que los primeros años de vida de Hitler son eso, especulación. No hay muchas fuentes historiográficas que nos permitan saber a cabalidad de qué estamos hablando, de quién estamos hablando.
Tenemos que Adolf Hitler nace en 1889 en un hogar irregular que está constituido por su madre, una mujer de la que se dice era sobrina del padre de Hitler, Clara Poltz, y el señor Alois Hitler. Alois Hitler, por su parte, era hijo natural o ilegítimo y solamente habría recibido el apellido paterno a los 37 años de edad. Así que ya desde allí podemos pensar que hay una primera afectación por cuanto estamos ante un grupo social que es particularmente señalador, duro y muy, digamos, dado al prejuicio en relación con el origen de las personas o de los individuos. Sabemos que el padre de Hitler era particularmente violento, agresivo, maltratador psicológico, nunca le dio a su mujer el lugar que ésta merecía. Adolf resintió particularmente ese maltrato, pero creó una disociación interesante porque a pesar de haber recibido mucho amor de su madre, nunca realmente acogió ese amor. Nunca realmente ese amor fue para él algo significativo. Siempre la despreció por su debilidad frente a su padre. Asimismo, nunca creó como unos vínculos completamente consolidados con el resto de su familia, a pesar de que más adelante lo veremos protegiendo a sus hermanas, sobre todo a su hermana, y la madre de Geli, esa sobrina de la que hablaremos la próxima vez, que tuvo una relación bastante sinuosa y bastante problemática con el tío Adolf. Bien, el padre de Hitler intentó de todas las maneras posibles imponer su voluntad sobre su hijo y su hijo se resistió permanentemente a ello. Un elemento interesante es que cuando Hitler tiene 3 años, la familia va a Passau y en Alemania, y ahí él adquiere el acento bávaro que va a ser característico en su alemán. Digamos que desde ahí él crea una filiación con Alemania que va a ir incrementándose con el paso del tiempo. Ya siendo un niño un poco mayor, los roces con el padre se decantan en violencia física. Él confesaría en sus memorias posteriormente que se dio a la tarea de no llorar, de no demostrar ningún tipo de debilidad ante los abusos de su padre, pero sí estos afectaron su rendimiento escolar. Empezó a ser un estudiante bastante regular, poco interesado en el conocimiento. Ya desde muy pequeño en Hitler hay un rasgo, y es un rasgo particularmente narcisista, que tiene que ver con el hecho de que para él solo es importante lo que a él le interesa. Para él solo tiene valor aquello que él considera que tiene valor. Y eso sí está ahí desde un primer momento. Luego la familia va a Lambash y en 1897, en ese tiempo, él quiere convertirse en sacerdote, se siente muy afectado, es muy emocional, está, digamos, muy entre los ires y los venires. Eh, Tiene una admiración por la religión que después se va a convertir en desprecio y en odio. La familia de Hitler tiene que mudarse frecuentemente por la labor del padre. El padre es un funcionario de aduanas, entonces permanentemente lo están trasladando. Y su padre quiere que su hijo Adolf le siga en esta orientación. Esto es algo que Hitler se va a negar a hacer y por eso quizás probablemente se va a enfocar en ser muy mal estudiante y salir reprobado. Él ya para ese entonces está muy interesado en el germanismo y en el pangermanismo y ha investigado pues las razones de su nombre, que es Adolf, y ha descubierto que Adolf en el antiguo dialecto alemán germano quiere decir lobo noble. Entonces, esto lo lleva a idealizarse a sí mismo, a caracterizarse como tal y lo va a llevar a tomar el seudónimo de no lobo o el señor lobo. Las imágenes que vamos a ver a continuación son obras de Hitler. Cuando Hitler tiene una vocación artística, él quiere ser pintor, él quiere representar
el artista que es ni más ni menos que la figura del superhombre de Nietzsche, ¿no? Es el creativo, el que es capaz de imponer su voluntad a la realidad a través del espectro de color, de la luz, de la forma, del encuadre, de la obra, de la construcción, de la narrativa eh, iconográfica. No puedo garantizar hasta qué punto Hitler conoció la obra de Nietzsche, pero hay unas coincidencias. Ahora, esas coincidencias no necesariamente quieren decir que haya habido, como les digo, una intervención directa. Lo que estamos hablando es de un clima cultural romántico, muy apasionado, muy desbordado, donde hay una hipersubjetivización, donde la idea es muy lo que va a decantar Nietzsche filosóficamente en la voluntad de poder, esa capacidad de que todo ocurra porque yo lo quiero, por la fuerza de mi voluntad, de que el tiempo gire alrededor de lo que yo deseo, de que cada momento sea exactamente como yo he deseado que sea, en el sentido no de que el momento se torne según mi voluntad, sino que yo asuma que es mi voluntad que el momento sea como es. Entonces hay unas cercanías entre las dos posturas. Voy a ver si las sondeo para más adelante, bien sea que entre en este curso o no, porque es algo que nos desvía del camino y por eso, aunque es un bello sendero, no lo voy a seguir en este momento. Bien, él pensaba que era un hombre talentuoso, que tenía un talento extraordinario, un talento no reconocido. Y ahí volvemos un poco a la desviación psiquiátrica, ¿no? Esa idea de que yo, en el narcisista, que siente que el mundo es injusto con él porque no le da ese reconocimiento y no le da ese retorno que él está esperando. Adolf Hitler es absolutamente ególatra. Cuando muere su padre el 3 de enero de 1903, él se siente profundamente liberado. Esa autoridad paterna ha sido para él algo desastroso. Él siente que es una carga que lo agota y que lo fractura en muchos sentidos. Y ya, digamos, ausente el padre, aprovecha y con 16 años abandona la escuela secundaria porque considera que sus maestros son mediocres, que sus compañeros son mediocres, que todo el mundo está equivocado, el único que tiene la razón es él. Ellos están equivocados porque no son capaces de darse cuenta de la brillantez del propio Adolf. Él vive en un mundo personal de autosatisfacción y esto es algo muy interesante porque lo que más me llama la atención es cómo este sujeto que ya uno empieza a ver, tiene unas características que no lo constituyen necesariamente en un enfermo psiquiátrico, pero que sí lo van llevando hacia una desviación psiquiátrica. Muy probablemente yo no soy psiquiatra, no puedo hacer este dictamen. Ese sujeto logra ser tan secundado, tan seguido, tan aclamado, tan admirado por tantos millones de personas. Bien, su madre, reducida en cuanto al ingreso, va a tener que irse con sus hijos a un apartamento mucho más pequeño en el suburbio de Linz y Adolf la va a visitar con alguna frecuencia, puesto que no siente mucho afecto, digamos, no logra tener empatía con ella. Ni siquiera cuando su madre se enferma gravemente y contrae un cáncer de mama. Ni siquiera en esos momentos él va, puede ver cómo le hacen las curaciones más dolorosas, más terribles y no se inmuta, se queda absolutamente tranquilo. Ya para 1905 está totalmente convencido de que él será un gran pintor y que ese es su futuro. Eh, también está totalmente convencido de la validez del pangermanismo. Alemania se ha unificado en 1870, dejando de lado una gran cantidad de germanoparlantes. Alemania ha tenido la opción de unificarse en torno a dos grandes potencias. Una es Austria y la otra Austria-Hungría y la otra es Prusia. Finalmente todo se decanta a favor de Prusia y Austria-Hungría queda segregada como lo que será el imperio austrohúngaro. Incluso algunos, bueno, habrá algunos
territorios que originalmente pertenecían a los Habsburgo, que estaban en el contexto alemán, que van a entrar en litigio. Bien, Hitler se siente muy frustrado de haber quedado en el lado austríaco. Considera que el imperio austrohúngaro es decadente, que está contaminado por la multiplicidad étnica, detesta a los eslavos, le parecen pobres, feos, apestosos y los ve más relacionados con los rusos. Además, no hablan su querido alemán, tampoco le gustan mucho los húngaros. Y los austríacos le parecen detestables por su falta de capacidad para deshacerse de esas otras pestilencias étnicas y sociales. Él ya, digamos, ha venido afianzando una posición nacionalista. En el momento en que estamos hablando, o sea, 1906, 1907, hay dos extremos políticos, solo dos opciones. El nacionalismo, que se va a marcar como una ideología que hoy en día diríamos es de derecha, que apunta a la homogeneidad cultural, que apunta entonces a consolidar unos valores más bien convencionales, un orden social que se contrapone a lo que se considera un orden moral. Es un régimen basado justamente en esa palabra, el orden. El otro concepto, la otra visión es el socialismo. El socialismo, por el contrario, es universalista, quiere acabar con las distinciones sociales, habla de la dictadura del proletariado, habla de unos nuevos valores sociales, de unas nuevas dinámicas sociales, no enfatiza propiamente en la libertad, en las prácticas, pero sí en los discursos previos. Es decir, el socialismo tiene esa contradicción, que es la que a veces incluso a nosotros nos pone a bailar la cabeza. Mientras está haciendo proselitismo es libertario, cuando se convierte en forma de poder es autoritario. Así es. Por lo menos así va a ser en varios de los sitios donde se va a volver más sensible, más fuerte. Ya en 1907 intenta ir a la Academia de Dibujo en Viena, presenta los exámenes, pero no es admitido. Esto le genera mucha frustración, intenta suicidarse, va a tirarse a un canal y se lanza, y no nada, muy bien. Pero es rescatado como cosa muy curiosa e irónica por un sacerdote. Esto es algo bastante interesante. El 21 de diciembre de 1907 muere su madre finalmente del cáncer que la venía aquejando. Él tiene 18 años, queda en libertad y se va a vivir en Viena. Vive como un vagabundo, vive en albergues, recibe alimentación de caridad, hace una que otra cosa, vaga, busca un destino histórico que todavía no lo encuentra. Le toca pasar una situación bastante difícil. A pesar de eso, con los trabajos eventuales que hace o que realiza, logra lo suficiente para poder asistir por lo menos en 10 oportunidades a presenciar la ópera Lohengrin de Wagner. Entonces, resulta que empieza una historia de amor profundamente conmovedora entre Adolf Hitler y la música wagneriana. Lohengrin es la historia del Caballero Cisne. Tampoco voy a hablar ahorita mucho de esta parte wagneriana. Después, quizás, si ustedes están de acuerdo, hacemos un curso corto sobre las influencias ideológicas y culturales en el nacionalsocialismo. Ahí podríamos hablar de Nietzsche, ahí podemos hablar de Wagner, ahí podemos hablar de otros elementos que son particularmente interesantes. Bien, ¿quién es este Wilhelm Richard Wagner? Es el compositor alemán más importante del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Un hombre que se caracterizaría por una egolatría particularmente marcada y que tomaría la determinación de reinventar la ópera, además de que solo escribiría óperas en alemán. No es el primero en hacer óperas en alemán, ya Mozart lo habría hecho, pero las óperas wagnerianas se caracterizarán a sí mismas como la gran ópera alemana,
Él no solamente hace la música de sus óperas, sino que también compone los libretos y le impondrá al público asistente unas condiciones bastante duras en relación a lo que tiene que ver con asumir el nuevo reto operístico, empezando por la duración de las óperas. Porque Wagner superará todo lo acepta, todo lo que tiene que ver, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con la temporalidad y creará óperas como El Anillo de los Nibelungos, que fue estrenado y que duró unos 16 horas, eh, lo que lo convirtió en uno de los ciclos operáticos más largos de toda la historia. Bien, Hitler se enamora de la obra de Wagner, en primer lugar porque este germanismo wagneriano le parece absolutamente delicioso y completamente histórico. Lo que narra Wagner en sus obras para Hitler no es mitología, leyenda o invención literaria, es pura historia, casi que una historia absolutamente verídica en muchas de sus formas. Hitler llega a tener tal pasión por la música de Wagner y por el compositor que solo toma vacaciones una vez al año y cuando lo hace en Belgrund para asistir a el Festival de Ópera de Wagner que dura un mes. Y allí se hospeda con la familia de Richard Wagner, que son ya los nietos de Wagner, y asume esta familia como una familia propia. Es muy interesante porque la familia Wagner también en muchos sentidos asume a Adolf Hitler como un miembro más del entorno familiar y tiene con él una relación de gran camaradería y de gran cercanía. Hay una profunda, digamos, una profunda afinidad en lo relacionado con las ideas y para algunos de estas personalidades pues realmente el contacto con el Führer es algo que los llena de orgullo. Se identifica Hitler con los héroes wagnerianos en el sentido de que son imbatibles, pueden tener las circunstancias más contrarias a su voluntad y se salen finalmente con la suya. Además, él comparte esta intención estética de Wagner, esta grandiosidad wagneriana, esta forma de impresionar al colectivo y se identifica además en el antisemitismo. Wagner era profundamente antisemita, odiaba a los judíos, al punto en que en la obra de Wagner los judíos tienen unos papeles absolutamente detestables que los imputan de falsos, traidores, ladrones, de plagiarios, bueno, todo lo peor. Eh, es tan grave la condición antisemita de Wagner que todavía hoy en Israel no están permitidas sus óperas, o sea, están completamente censuradas. Hasta este año iba a hacerse por primera vez el intento de una representación operística wagneriana en Tel Aviv. Era algo verdaderamente novedoso y sabemos que Daniel Barenboim se atrevió a tocar una de las piezas de las oberturas wagnerianas al final de uno de sus conciertos. Eh, Esto fue, digamos, algo verdaderamente interesante para el público que se sintió verdaderamente, digamos, un poco choqueado y bastante desconcertado.
Bien, las óperas de Wagner se van a convertir en la banda sonora del nacionalsocialismo alemán y vamos a ver que la política hitleriana se va a escenificar como una ópera de Wagner, con grandes aires, con grandes redobles, ¿no? Con marchas, movimientos masivos, mucha gente en escena. Y vamos a ver además que estas óperas wagnerianas, esa música wagneriana va a terminar reforzando el concepto ególatra de Hitler. Eh, Vemos que Hitler admira específicamente en Wagner su capacidad autoritaria, su imposición sobre el público y sobre la orquesta y sobre los artistas. Wagner va a meter a la orquesta en un foso, va a hacer que el público se pase 16 horas en el anillo de los nivelungos, eso le va a dar básicamente una conmoción y va casi que a generar un síncope cardíaco en uno de los directores, pero Wagner se sale finalmente siempre con la suya. Y a Hitler esto le fascina. Yo no sé qué le gusta más, si el ideal estético grandilocuente, de grandes, de mucha fuerza, de mucha mitología, de mucha resonancia, o el hecho de que Richard Wagner pueda hacer que todo el mundo marche según su batuta. Bien, Wagner incluso se ha hecho construir este ostentoso teatro en Bayreuth, eh, donde va a dar a conocer toda su obra. Entonces, y va a hacer que el mundo operístico gire en torno a él. Eso es algo importante. En este periodo de Viena, Hitler tiene una relación muy marcada y muy especial con August Kubitschek. Algunos historiadores han afirmado que era una relación de carácter homosexual. A mí, Clara, eh, y voy a ser muy, muy me perdonan que me haya detenido, pero no sabía si tenía una falla en el sonido, entonces por eso me detuve. Yo creo que en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, hay una tendencia homoerótica, perdón, me corrijo, no era homoerótica lo que iba a decir, sino homo romántica, muy marcada. Se cree que la afinidad espiritual solo puede darse entre iguales, sean estos hombres o sean mujeres. Y el trato filial y el trato afectuoso de estos amigos, compañeros, puede ser muy desconcertante a los ojos contemporáneos, abrazos, besos en las mejillas, tomadas de mano, miradas, suspiros, escritos. Pero de ahí pasar a un homoerotismo, ahí sí, yo digo exactamente, o sea, una relación física, hay un paso grande. Adolf Hitler es un desconcierto total en términos psicoafectivos. Sus relaciones fueron tortuosas, totalmente tortuosas, tanto con sus amigos como con las mujeres con las que tuvo algún tipo de vínculo, empezando por la pobre Heli, de la que hablaremos más adelante, de su sobrina, a la que torturó terriblemente porque la asediaba, la acercaba, justamente como un lobo a la presa. La celaba, la encerraba, la restringía, pero con la que tampoco nunca tuvo una relación más profunda, igual que va a pasar con Eva Braun. Es decir, Hitler es una personalidad absolutamente agotadora, eh, muy, digamos, demandante emocionalmente y muy incapaz de dar amor, o sea, es muy narcisista, es terriblemente narcisista. Y es probable que fuera al igual que lo fue en su momento, y que lo sabemos, Newton, fuera lo que hoy en día nosotros estaríamos considerando
como una persona intrasexual o una persona asexual, una persona con un impulso sexual casi que neutro o negado totalmente. Mm, No hay constancia alguna de relaciones sexuales por parte de Adolf Hitler en todo el entorno de su vida. Entonces quedan muchas dudas y muchas cosas por pensar. Este mismo Kubitschek va a hacer unas memorias de su amistad con Hitler y va a hablar acerca de un tema polémico y es cuando empieza a convertirse Hitler en un verdadero antisemita. Kubitschek dice que ya para el momento en que lo conoce en Viena, Hitler es absolutamente antisemita y también profundamente nacionalista, ¿no? Em, Hitler no se forma leyendo ni literatura ni filosofía clásicas, odia la novela, odia a Gandhi, odia a Rabindranath Tagore o a Roland, no le gusta el pacifismo. En cambio, lee otro tipo de libros como El Judío Internacional de Henry Ford. Esta obra de Henry Ford fue una de las más importantes influencias antisemitas en el mundo. Es una obra en la que se denosta al pueblo judío, señalando todas sus imperfecciones, sus malas prácticas, sus malas intenciones. Hitler va finalmente a recibir el final de su herencia en mayo de 1913 y se va a mudar a Múnich, en Alemania. Lo hace, dicen algunos, huyendo del ser reclutado de la Primera Guerra Mundial. Otros dicen que lo hace porque simplemente ya no puede vivir más en Viena, está al borde de la locura, al borde del suicidio. Lo cierto es que estando en Múnich es reclutado por el ejército austrohúngaro que pronto lo da de baja por considerarlo inapto. Aquí vemos una fotografía donde aparece Adolf Hitler celebrando la declaración de la Primera Guerra Mundial. Estaba más que feliz de una guerra, además en contra de Serbia, ¿no? Finalmente, no siendo admitido por el ejército austríaco, regresa a Alemania y termina por enrolarse en el ejército alemán, cosa que hace el 16 de agosto de 1914. Entra al ejército y rápidamente asciende al mando de cabo. Ahí se desempeña en diferentes funciones, algunas de correspondencia, especialmente como siendo una estafeta, llevando correspondencia de un lado al otro. Así todo, está presente durante el inicio de la batalla del Somme, en la que es herido, lo que hace que tenga que ser retirado a un hospital militar. Después de esto va a estar en la batalla de Arras, otra de las grandes batallas de la Primera Guerra, y en la batalla de Passchendaele. Las heridas recibidas durante este tiempo en la milicia le van a valer una de las mayores condecoraciones que da el ejército alemán, que es la Orden de la Herida Negra. Esta orden le fue entregada por recomendación del teniente Hugo Gutmann, un teniente judío que era el superior de Hitler. Hitler siempre despreció los mandos judíos en la Primera Guerra y se prometió a sí mismo nunca permitir que los judíos comandaran algún mando o tuvieran algún mando en sus ejércitos. Eso pues se lo prometió ya cuando era líder del partido nazi, pero lo debía de venir pensando desde mucho antes. El 15 de octubre de 1918 fue ya dado de baja tras haber sufrido un ataque con gas mostaza que lo dejó parcialmente ciego durante algún tiempo. El tiempo de la guerra, el tiempo de la milicia fue considerado por Adolf Hitler como el mejor tiempo de toda su juventud y de toda su vida hasta ese momento. Sentía un particular amor por lo que era el vínculo y el compañerismo que se daba entre los soldados, por ese clima de compartir experiencias, por esta valentía, por este arrojo, por este desafiar la muerte. Siempre tiene esta fantasía, ¿no? Esta fantasía un tanto infantil
pero terriblemente horrorosa cuando se vuelve una realidad, que es la fantasía de este imaginario de héroes, de valquirias, de Odín, bueno, de todas estas cosas. Cuando Alemania se rinde y claudica al final de la guerra, Hitler se siente terriblemente descorazonado y desilusionado. Esta derrota alemana va a ser importante en la construcción de sus principios ideológicos. Él va a terminar sacando algunas conclusiones, como por ejemplo que la guerra se perdió debido a los judíos. Si los judíos no hubieran tenido los mandos, los judíos habían traicionado a Alemania negociando con los franceses y con los ingleses. Acusó a los judíos de ser particularmente cobardes, a pesar de que muchos de los oficiales judíos fueron recompensados y fueron reconocidos con medallas a lo largo de toda su participación durante la guerra. Además, llegó a la idea de que el error había sido pelear junto a pueblos indignos y con soldados no germanos. Consideró que si Alemania y todos los germanos estuvieran unidos, serían absolutamente imbatibles, porque no había un ejército más valiente que el alemán, no había un ejército mejor facultado que el alemán, no había un ejército más capacitado que el alemán. Él creyó ciegamente en el mito de la puñalada por la espalda, de acuerdo con el cual se decía que Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla, que los generales estaban invictos y el ejército alemán tenía todavía mucha capacidad para resistir el embate de los aliados, que Alemania había perdido la guerra en la mesa de negociaciones en Versalles debido a la traición política de los nuevos líderes alemanes de la República de Weimar, que eran en su gran mayoría socialistas y algunos judíos. Cuando nosotros vemos la realidad del final de la Primera Guerra, vemos que los dos grandes generales de la guerra, Ludendorff y Hindenburg, tuvieron que llegar al propósito de la rendición. Sí, es cierto que Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla. Es cierto que en 1917 Alemania tenía las opciones bastante grandes de derrotar a los aliados. Pero cuando los soldados alemanes saltaron las trincheras en el frente occidental, se dieron cuenta que mientras ellos no tenían ninguna ración de comida, que estaban comiéndose las uñas, las suelas de las botas, los franceses tenían chocolates y tenían comida, y que el retroceso francés era una cosa solamente momentánea. Allí fue donde se definió en gran medida el fin de la Primera Guerra Mundial. Bien, molesto por esta situación, Hitler va a intentar crear un partido político junto con sus compañeros de campaña, pero solo el 17% lo van a secundar. Eso cuando ya él se inserte propiamente en lo que será el partido nazi. En la disolución del ejército, la pérdida de esos amigos de combate, muchos de los cuales después afirmarán que Adolf Hitler fue todo menos valiente durante la Primera Guerra Mundial, que fue un cobarde, que se la pasó escondido, que tenía una perrita que amaba mucho, porque eso sí, Hitler era una personalidad espantosa, pero a los animales los quería como no quiso a las personas jamás. Y que la perrita se había salido y que él persiguiendo a la perrita para salvar la perrita era que había salido herida. Bien, lo cierto es que cuando ya no se pudo continuar, él se vinculó, ¿sí? A el Partido Obrero Alemán. Esta vinculación al Partido Obrero Alemán va a darse a instancias de otra cooperación, una cooperación policiva, una cooperación que él va a hacer con la nueva sede del Reichswehr, que es el que controla la situación en el área de Baviera. Y está tratando de frenar la acción de los bolcheviques y de los nacionalistas, porque son dos extremos que se vuelven sumamente graves a la vista del futuro.
O sea, es muy claro que los nacionalistas por un lado y los socialistas por el otro van a terminar chocando de un momento a otro y que ese choque va a ser verdaderamente desastroso. Las condiciones en Alemania no eran fáciles, se estaba rehaciendo el Estado después de una guerra muy dolorosa y se tenía, el gobierno, a pesar de tener miedos a ambos extremos, tenía mucho más miedo a la extrema derecha que a la extrema izquierda. La razón tenía que ver o tiene que ver con el hecho de que en la región bávara y en la región de Múnich, los alemanes no habían aceptado el final de la guerra. Entonces, cualquier episodio podía desatar un acontecimiento que podía llegar a escalar a instancias internacionales. Así que Anton Drexler, perdón, me equivoqué. Así que los líderes del Reichswehr decidieron infiltrar a Adolf Hitler en un partido político que era dirigido por Anton Drexler. La idea era que Hitler fuera, escuchara, viera quiénes estaban allí y pasara información a las autoridades. Él empezó a ir, era el Partido Obrero Alemán que estaba empezando a surgir. Había arrancado con 500 miembros, Hitler fue el miembro 555, es decir, que no eran muchos los que estaban realmente involucrados en este partido político, eran un grupo muy pequeño. Estando allí, él empieza a contagiarse de las ideas que circulan, conoce a Gemlich, un hombre con el que encuentra muchas afinidades, y le escribe una carta en la que le habla de cómo es necesario que en el nuevo régimen alemán los judíos sean completamente expulsados del territorio. Allí en este partido, Partido Obrero Alemán, y quiero que hacer una claridad, una salvedad, ¿no? Partido Obrero Alemán. Uno dice, bueno, ¿y esos no son socialistas? No, como nacionalsocialismo no es socialismo, digamos que es el contrasocialismo. Hay socialismos y socialismos. La idea del socialismo es la idea que está más marcada en todo el entorno alemán, entendiendo el socialismo como un sistema que lleve al desarrollo de todo un entorno social, que lo promueva y que lo proyecte y que haga posible, ¿sí? Que haga absolutamente posible el bienestar social. Unos lo quieren desde la concepción leninista, marxista-leninista, los otros lo van a plantear desde una posición nacionalista de derecha. Llamarlo obrero era importante porque traía a los trabajadores, que en ese momento eran el mayor número de votantes posibles, eran la masa que iba a ser el punto diferencial. En ese partido obrero alemán, Hitler va a conocer a Dietrich Eckart, que es uno de los grandes fundadores del partido y que es miembro de la Sociedad Thule. La Sociedad Thule es una sociedad oscurantista que planteaba una teoría según la cual Thule era un país que estaba situado en lo que hoy en día sería Escandinavia y que había sido poblado por los germanos. Este país de Thule aparece nombrado por primera vez en la Eneida. Quiero que ustedes miren aquí en esta imagen de la sociedad Thule. Ustedes se van a dar cuenta que hay dos cosas. Por un lado está la espada, ¿no? Por el otro lado está la svástica. Obviamente distinta a la hitleriana, pero para que vean que no es, esto, ni siquiera esto fue original en Hitler. Él lo tomó de esta sociedad Thule, que le interesó mucho. Esta sociedad Thule hablaba de una teoría intraterrestre, eso quiere decir que al interior de la Tierra hay un mundo paralelo donde existe una sociedad y una vida parecida a la que hay en la parte superior. De ese interior de la Tierra, en ese interior de la Tierra estaría la Antártida, el continente perdido, y de esos antárticos habrían surgido los germanos.
La sociedad Thule realmente no fue tan ocultista. Nosotros después vamos a hablar del ocultismo nazi, lo vamos a hacer con Himmler. Sí fue marcadamente antisemita y completamente anticomunista. Influyó mucho en Hitler. Eh, le, Fue otro de los más para sumar en su ideología. Bien, quiero hacer una anotación, ¿no? Yo les dije, Hitler no sabemos que Hitler haya leído a Nietzsche, pero cuando yo les digo la interesante que sería hacer un paralelo, es porque más adelante vamos a ver cómo los nazis iban a tomar algunos elementos de la teoría de Nietzsche para consolidar parte de su ideología. Eso teniendo en cuenta que Nietzsche nunca fue nazi y jamás habría sido nazi. Y que para Nietzsche su filosofía era inaplicable a las concepciones nazis porque no se podría establecer genéticamente ni por razones étnicas. Bien, Hitler propone cambiar el nombre del partido político por el de Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP, que después se convertiría en el partido nazi. Para Hitler era muy importante que apareciera ese contenido nacionalista. Bien, poco tiempo después ya había ido ascendiendo en el partido de una manera asombrosa. Una de sus cosas eran sus ideas febriles, su capacidad visionaria, su posición hegemónica, su falta de duda alguna sobre lo que estaba planteando. O sea, Hitler es un tipo acrítico. Jamás se pregunta, ¿será que esto que yo estoy diciendo no es? ¿Será que esto es malo? Nunca duda. Solo afirma, 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 afirma. Y tiene unas dotes histriónicas, una capacidad para el teatro absoluta, total, desbordada. Y esto lo va, digamos, a catapultar todavía más en la escena propia de la política nazi. Logra muy rápidamente reclutar personalidades interesantes de la sociedad de Múnich. Entre ellos vamos a ver más adelante va a reclutar a Goering, que era en ese momento un héroe de guerra, era un capo de la guerra, un hombre que había estado en la aviación, que tenía mucho feeling y que tenía mucho wow con la sociedad de Múnich y que le va a dar a Hitler un impulso social importante. Él en este momento se va a encontrar en una disyuntiva porque él había empezado teniendo muy buena relación con el Reichswehr y con los sindicatos, estaba espiando para ellos, pero ahora se había vuelto eh, algo así como un traidor. Por otro lado, a Hitler lo habían respetado los sindicatos y el Reichswehr porque él se había hecho muy de las SA. Las SA eran las fuerzas de seguridad del partido nazi, un ejército paramilitar al mando de Rom, que estaba listo para romper huelgas y para partirle el alma al que se la tuvieran que romper. La situación anormal de Hitler, o sea, que estaba con la CCA, que estaba con el partido, que como que no estaba mucho con el Reichswehr, que como que no pasaba mucha información, que como que se había volteado de bando, hizo que el ejército le diera de baja el 31 de marzo de 1920 y entonces en ese momento ya se dedicó completamente al partido y ya para 1921 este partido que había empezado con 555 miembros, siendo Hitler el 555, ya tenía 6.000 miembros, en gran medida gracias al efecto Hitler. El 8 de noviembre de 1923, él va a seguir el ejemplo de Mussolini, va a plantearse la posibilidad de hacer una toma del poder en el Reichswehr, es decir, tomar el poder en Baviera. Y desde ahí impulsar su política sobre Alemania. Para este momento, la situación fue la siguiente. Él había partido a un viaje en junio de 1921 junto con Eckart. Ellos estaban yendo a Berlín para hacer unas negociaciones políticas. Aprovechando la ausencia de estos dos líderes, los otros jefes del partido nazi en Múnich hicieron digamos, como un golpe de Estado y propusieron una alianza con el DSP, es decir, con el
Partido Socialista Alemán, que era mayoritario. Apenas Hitler supo de esa alianza, se devolvió raudo y veloz a Múnich y planteó su renuncia irrevocable al partido. La salida de Hitler habría supuesto el fin o la erradicación del partido. Entonces, en esas condiciones, él pudo negociar en un tira y afloje muy tenso, que es un anticipo de lo que va a ser su carrera política de en adelante. Negocia el rendimiento absoluto de todos los otros líderes y su sujeción a la voluntad de Hitler. A partir de este momento, él va a ser el único presidente del partido y el jefe absoluto del partido y el que decida qué hace el partido y qué no hace el partido. Ya para ese momento, Hitler tiene a su lado a hombres muy importantes de su futura cúpula militar, como van a ser Rudolf Hess, Hermann Göring y Ernest Röhm. Röhm es el líder de las SA. Röhm era, digamos, una mano derecha para Hitler, pero como veremos más adelante, se volvió molesto al punto de que Hitler terminó dando la orden de ejecutarlo. La razón, Rom era homosexual y era impredecible y no siempre se acogía a las órdenes, no siempre era obediente, no siempre era disciplinado. Bien, durante todo este periodo, ¿sí? Vamos a encontrar que Hitler va a asumir lo que será una posición que es completamente de pangermanismo, con un carácter completa y absolutamente vertical, determinadamente absolutista y dictatorial. Esas ideas las va a exponer Hitler en un programa del 25 puntos el 24 de febrero de 1920. Ese programa realmente no tiene consolidación, no tiene solidez. Como vemos, es un programa que él presentó antes del golpe de Estado. En este programa él habla de pangermanismo, ultranacionalismo, de la oposición absoluta al Tratado de Versalles. Una vez en el poder se rechazarán los acuerdos del Tratado de Versalles y se volverá, digamos, a abrir la hostilidad frente a Francia e Inglaterra, o por lo menos se determinará no seguir colaborando con los acuerdos del tratado. Una absoluta desconfianza en el capitalismo. Él no cree en la libertad del mercado, él no cree en una economía de mercado, cree que la economía debe ser direccionada por quien ejerce el poder, y así lo harán los nazis, harán una economía de administrador central. Las ideas socialistas, entendidas como agenciar el bienestar de la población, eso lo va a hacer también el partido nazi desde la derecha, va a generar estudio, vivienda, bueno, salud, demás, recreación, ya sabemos, a costa de los bienes de los judíos, ¿no? Y un antisemitismo absolutamente radical, eso sí, es absolutamente radical. Después de haber tomado el mando del partido, Hitler decide imponerse sobre las asociaciones y colectivos cercanos o similares al propio, y el 8 de noviembre de 1923, aprovechando que hay una reunión pública de unas 3.000 personas que están negociando alianzas políticas, da un primer mini golpe o segundo mini golpe, porque el primero ya ha sido para tomar el liderazgo del partido. En este va a tomar digamos, va a tomar el liderazgo de los sectores nacionalistas bávaros y va a lograr que el gran héroe de guerra, el general Ludendorff, se le una. Ludendorff se dice que en esa época ya no estaba, como quien dice, muy en sus cabales, era un hombre mayor y era muy susceptible a que le lavaran el ego. Hitler lo hace completamente, le da toda la idea de que él va a ser pues el gran general, el gran gobernante de Alemania, y que Alemania va a volver a la guerra y que van a ganar la guerra, bueno, una cantidad de cosas. Y de esa manera Hitler ya, digamos, se vuelve la personalidad más significativa dentro de una forma de pensamiento que hoy en día conoceremos como la ultraderecha. Ese golpe, ya uniéndose a Ludendorff, van a tratar de tomar el poder local, pero los van a derrotar, no están organizados, no tienen gente.
no tienen armas, realmente son unos cuantos hombres caminando y los toman presos. Y el golpe pues es un fracaso absoluto rotundo, pero lleva a Hitler y a Ludendorff y a los otros participantes a un juicio público que va a ser bastante promovido por la prensa. Y en ese juicio Adolf Hitler da un paso adelante que va a ser completamente importante y significativo. Y es que cuando le preguntan si se declara inocente o culpable de haber intentado tomar el poder de una manera violenta, él dice que se declara culpable, contrario de lo que dice Ludendorff. Esto le va a valer una sentencia de 4 años, de 5 años de prisión. Estos 5 años se van a ver reducidos a menos de un año. Él va a ir a la prisión de Landesberg, pero el discurso que pronuncia Hitler en la sala de juicio, el panegírico que hace de lo que va a ser el nacionalsocialismo, la importancia que resalta del orden, de que Alemania recupere su dignidad, de que vuelva a levantar la cabeza, de que Alemania vaya hacia adelante, bla, 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 hacen que cuando llegue a la prisión sea recibido como un héroe. Va a la prisión junto con Rudolf Hess, el que después será el infame director de Auschwitz, y allí se dedica a construir una obra literaria que será la que recopile su ideología y la que proponga a Alemania su proyecto político, que será Mi lucha. Esta obra va a ser muy popular ya desde el primer momento. Originalmente no hay muchas ediciones, pero sobre todo después del año 33 se volverá una obra casi que de consulta obligatoria en toda Alemania. Ya en 1925, fuera de la cárcel, Hitler decide que hay que reordenar los cuerpos de fuerza del partido nazi. Sí, es cierto que las SA están allí para romper las huelgas y para ejercer violencia cuando se necesite, pero sería importante que hubiera un cuerpo armado, especialmente especializado, perdón que eso quedó redundante, o sea, o particularmente especializado en la protección personal de los líderes nazis. Y este cuerpo sería las SS. Ya una vez creadas las SS, él más adelante le dará el mando sobre esta institución a Himmler, quien terminará de darle la forma y la convertirá en el brazo más implacable del partido nazi. Por ahora las SS le van dando a Hitler un punto que para él va a ser importante, y es que le van afianzando la posibilidad de contravenir el poder de la CCA de Rom y poderle dar un golpe a Rom en el momento oportuno. En 1925 Hitler renuncia a su ciudadanía austríaca. Se habla de que la razón fue más bien un poco al contrario. O sea, los austríacos le dijeron que como había peleado la guerra del lado alemán, no podía ser austríaco. Y esto, bueno, llevó de un momento a otro a que él acabara rompiendo con Austria. Ya, digamos, una vez fuera de la prisión, Adolf Hitler se encuentra con que las condiciones históricas han cambiado mucho. La crisis original de los finales de la guerra ya ha desaparecido bastante del panorama alemán. Alemania está volviendo a tener una economía más sólida. Los préstamos estadounidenses están ayudando mucho a ello. Esos préstamos van a ser terriblemente destructivos a futuro, porque como veremos, se van a hacer de una manera poco crítica y van a terminar generando, entre otras cosas, la crisis del 29, porque los estadounidenses invirtieron en Alemania sin un criterio de industria viable, industria retrasada o no viable. Lo cierto es que los alemanes estaban menos enfebrecidos por la guerra, menos resentidos, y Hitler no encontraba tanta acogida a sus ideas y a sus propuestas. Así y todo, sigue con sus bravuconadas, con su política provocativa. Esto hace que sea convocado por Heinrich Held, el primer ministro de Baviera, para hacer un acuerdo de no agresión y de que Hitler no va a usar ni a la CCA ni a las SS para atacar a sus contradictores políticos y que se va a limitar a hablar desde el espacio democrático.
De todas maneras, Hitler no obedece, él sigue en su narcisismo extremo, así que el 27 de febrero hace un discurso absolutamente lapidario, incitando a la violencia, y esto lleva a que se le establezca una prohibición de hablar en público que va a estar vigente hasta 1927. Para este momento ya ha reclutado a un hombre, a unos hombres muy importantes de lo que será su futura cúpula de gobierno, como Gregor Strasser, Otto Strasser y sobre todo Joseph Goebbels. Goebbels es un profesor de literatura frustrado, pero será pronto el ministro de Comunicaciones del partido nazi y uno de los hombres más peligrosos de toda la historia, en el sentido de que fue un hombre absolutamente amoral en lo que tiene que ver con el manejo del discurso, más que amoral, inmoral. O sea, Goebbels hará que las ideas de Hitler se catapulten y lleguen a más personas y se vuelvan más potentes. El mercado de valores de Estados Unidos se desploma el 24 de octubre de 1929. Esto tiene un efecto brutal en Alemania. Alemania es el país más afectado por la crisis del 29. Es un país que va a pasar de una hiperinflación a una hiperdeflación. Esto va a generar mucho malestar. Eh, Vamos a encontrar que hay toda una serie de circunstancias que promueven que un hombre como Hitler pueda aumentar su popularidad y constituirse en un líder viable para la nación. Para este momento, habían 280 hombres en las SS. Hitler va a fijarse en un nuevo colaborador, un hombre bastante promedio, de ideas muy nacionalistas, muy antisemita, que es Henry Himmler, y le va a otorgar el rol de director de la SS. Himmler empezará entonces a partir de ahí a construir un proyecto político racial muy fuerte, que estará centrado en la pureza racial y que se mostrará a futuro como el proyecto élite para lograr perfilar lo que debe ser la nación alemana. En 1929, Hitler logra un éxito muy grande, y es que entra en contacto con los industriales y grandes financistas bávaros, entre ellos con Hugenberg, y digamos, Hitler le ofrece sus piquetes armados de las SS y las SA para luchar contra las movilizaciones de los comunistas. Hitler hace política no solo de discurso, hace política de facto, y está totalmente dispuesto a usar cualquier medio o recurso que esté a su alcance para diezmar la fuerza de la República de Weimar, que para ese momento está sorteando una crisis bastante aguda. Ya para este entonces, los nazis desatan completamente el uso de la violencia y empiezan a usar armas para matar a sus oponentes. Hitler no va a jugar limpio a la República de Weimar, todo lo contrario, va a usar todo lo que le esté a su mano para salir avante. La Gran Depresión va a ser el acontecimiento histórico que le va a dar la oportunidad a Adolf Hitler de lograr sus metas políticas. Los alemanes estaban en ese momento divididos entre una izquierda fragmentada y muy beligerante y una derecha que tendía a cohesionarse buscando ganar espacio y territorio en el nuevo Estado que se estaba construyendo, porque después de la Primera Guerra lo que vino fue el dominio de la izquierda. Entonces, vamos a encontrar que en medio de este pulso de fuerzas hay unos partidos intermediarios o del medio que van a tener ciertos problemas para poder navegar en un espacio muy polarizado.
En septiembre de 1930 se realizan las elecciones, no se logra establecer un gobierno. Hay finalmente un acuerdo de carácter, digamos, de coalición con dos ministros encargados, perdón, con un ministro encargado que es Henry Brüning. Brüning va a gobernar por decreto, todo el tiempo por obligación, todo el tiempo en contra de la política del Parlamento, todo el tiempo él sanciona órdenes. Este gobierno de Brüning es capital para el posterior gobierno nazi. Es decir, cuando los nazis llegan al poder en el 33, no es la primera vez que Alemania va a marchar al ritmo del decreto. Ya esto se venía haciendo desde antes. Y no con muy buenos resultados y no con muy buenas expectativas y no con muy buen recibo por parte de la población. Pero la población había tenido que ajustarse por el uso de la fuerza. Es decir, no eran los nazis los únicos que usaban la fuerza para hacerse con el poder o mantenerse en el poder. Eran uno de tantos grupos que estaban allí en el juego. Lo que pasa fue que hicieron las apuestas más arriesgadas y lograron, debido a su absoluta falta de escrúpulos morales, hacerse con un espacio político timando a otros que pensaron que ellos iban a hacer como una transición, como pongamos a estos aquí mientras nosotros nos reacomodamos. Lo cierto es que ya para 1930, cuando se hacen las elecciones parlamentarias, los nazis aparecen como una plataforma muy grande con el 18,3% de los votos y logrando 107 escaños parlamentarios. Esto los convierte en el segundo partido más grande del Parlamento, lo que le da a Hitler un poder inmenso porque no se puede gobernar sin ellos. Obviamente Hitler no está sentado en ese Parlamento, originalmente él está al lado, pero estando en ese proceso vamos a encontrar que el ministro del Interior de Brunswick, Dieter Klages, que era miembro del partido nazi, por tanto estaba adherido a Hitler, eh, decidió en ese momento convertir a Hitler en un ciudadano de Brunswick y por tanto le dio la nacionalidad alemana. Él no tenía la nacionalidad austríaca, pero no tenía tampoco la nacionalidad alemana. Aquí adquiere la nacionalidad alemana. En ese momento Hitler se siente totalmente fortalecido, empoderado, se va a postular en las elecciones contra el candidato Hindenburg, que es el otro héroe de la guerra, y obviamente Hindenburg gana porque hay mucho patriotismo y mucho recelo todavía de una figura como Hitler, pero así todo Hitler saca 13,5 millones de votos y tiene la capacidad de boicotear todo intento del otro partido para crear gobierno, al punto que cuando se intenta el ministerio de Franz von Papen y el de Alfred Husenberg, que eran los dos líderes opositores, ambos fracasan porque cada vez que van a entrar a la Cámara, los nazis se paran y se retiran. Entonces están completamente atados de manos. Ambos creen que tal vez, si logran que Hindenburg acepte que sea Adolf Hitler el, digamos, el que ejerza el cargo de ministro o canciller, entonces van a poder controlar a Hitler, controlar a los nazis, a quienes no les tienen mucha fe política, y van, digamos, a hacer una alianza que les permita sacar algún proyecto político adelante. Hablan de nombrar a Hitler como miembro de un gobierno independiente de los partidos parlamentarios. Este fue el gran error histórico de estos señores, porque una vez en el poder, Hitler demostrará su absoluta determinación a no cumplir ningún acuerdo político, a no aceptar ningún límite político y a gobernar
desde el determinismo de su propia voluntad y de su propia decisión, de su propio deseo. Hitler encabeza entonces un gobierno de coalición de muy corta duración que tenía al partido nazi, que tenía la mayor cantidad de escaños en el Reichstag, y al partido de Hindenburg, el Partido Popular Nacional Alemán. Ya veremos cómo los entramparon al Partido Popular Nacional Alemán. El 30 de enero de 1933, el nuevo gabinete jura durante una breve ceremonia en la oficina de Hindenburg acatar las leyes y las normas. Los nazis obtienen 3 grandes puestos en el ministerio: Hitler como canciller, Wilhelm Frick como ministro del Interior y Hermann Göring como ministro del Interior de Prusia, que era la segunda delegación de gobierno más grande. Ya allí, una vez como canciller, Hitler empieza a boicotear a todos sus oponentes políticos y a amenazar, a medrar, a lograr construir un gobierno de mayoría. Y presiona a Hindenburg para que disuelva el Reichstag. Esto se hace en las elecciones de marzo. Y el 27 de febrero de 1933, los hombres de Hitler, esto nunca se ha probado, pero tampoco se puede negar, de la CCA de Roma, queman el edificio del Reichstag. Inmediatamente Göring, usando su prestigio, su ser bien parecido, su ser unas del cielo, bueno, todas estas cosas, habla de que el atentado lo hicieron los comunistas. Si nosotros sumamos 1 más 1, nos da 2. A los comunistas no les convenía incendiar el Reichstag y no eran capaces de llegar hasta allá. Los únicos que eran tan inmorales como para llegar a este tipo de ataque osado contra la autoridad que ellos mismos representaban eran los nazis, que fueron los grandes beneficiarios de esta acción. Porque a partir de ese momento Hindenburg se sintió terriblemente intimidado. Hitler lo convenció, él era un hombre mayor, lo convenció completamente de que los comunistas iban a tomar el poder por las armas, de la necesidad de firmar un decreto que suspendía los derechos básicos y que permitía la detención sin juicio. Empezamos en las antesalas de la Gestapo. Lo que suprimía el artículo 48 de la Constitución alemana de la República de Weimar. Inmediatamente se empezó la represión contra los comunistas. Unos 4.000 miembros del Partido Comunista fueron arrestados y el día de las elecciones, que era el 6 de marzo de 1933, pues estos no pudieron votar y obviamente los nazis tomaron la delantera política teniendo 43,9% de votos a favor y por tanto el mayor número de escaños en el Parlamento alemán. El 21 de marzo de 1933 se constituye el nuevo Reichstag con la inauguración del mismo en la iglesia de Garrison de Potsdam. Allí se hace toda una serie de rituales y es el momento en el que el propio Hitler rinde honores a Hindenburg por haber sido ya el héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un momento en que le da 3 vueltas al anciano y lo pone, digamos, en sus manos y lo acaba como figura política porque Hindenburg queda como un señor que bota la baba por lo que le está diciendo Hitler. En ese momento Hitler tiene la mayoría, pero no tiene el control total y él necesita tener el control total. Y para tener el control total, hace una ley que se llama la Ley para remediar la angustia del pueblo y de la nación y del Reich, o sea, perdón, la angustia del pueblo y del Reich. Esto supone una supresión de derechos, digamos, una ley marcial y suponía que el canciller podía tomar determinaciones autónomas sin tener que contar con el Parlamento y gobernar digamos, gobernar todo por edictos y gobernar todo de acuerdo a ordenanzas. Esto, para que esta ley se pudiera sancionar y se pudiera aprobar, era necesario que la mayoría de 2/3 de los parlamentarios la votaran.
Hitler no la tenía, no la tenía. Él, ¿qué hizo? Usó la CCA para intimidar a los parlamentarios, para asustarlos, haciendo siempre el juego, ¿no? Que eran el socialismo y que eran, distribuyó panfletos y amedrentó a la población. Y luego engañó, como solía hacerlo, con toda la capacidad del tiempo, del caso, y por eso se habla muchas veces de la disposición psicótica de Hitler, o sea, es un hombre que te miente mirándote a los ojos y no tiene el más mínimo reparo de vergüenza, ni la más mínima intención moral. Él le promete al líder del partido del centro, Ludwig Kass, que Hindenburg va a conservar el derecho de veto. Es decir, que si hay una normativa establecida por la Cancillería que vaya en contra de los derechos fundamentales de los alemanes, Hindenburg puede vetar. Pero el veto de Hindenburg tuvo tanto valor como el de Luis XVI. Mejor dicho, el de Luis XVI tuvo más valor. Lo cierto es que el centro apoyó a los nazis de una manera totalmente ingenua. En ese momento a nadie se le ocurría que políticamente alguien podía ser como Hitler. A nadie se le ocurría que un señor podía pararse siendo el canciller y mirarte a los ojos y decirte mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira. Y la votación quedó 444 contra 94. Entonces, en ese momento se hace la ley de habilitación, se hace además el decreto sobre el incendio del Reichstag y esto hace que Hitler se transforme de canciller de Alemania en dictador. Y aquí nos vamos a despedir. Hoy me he extendido más, eh, en parte porque ayer tuve un inconveniente con la presentación y me quedé un poco avergonzada. Llegué muy rápido y cogí la presentación que no era, ¿no? Y ya en el Zoom es muy difícil explorar. Y en parte porque es mi manera de darles las gracias por confiar en mi trabajo, por apoyarlo, por secundarlo, por difundirlo. Un trabajo como el mío no sería posible sin el apoyo suyo y es algo que agradezco infinitamente. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, espero me la hagan llegar. Ya las próximas clases prometo estar un poquito más juiciosa. De pronto me les robo 10 minuticos, así que tomen merienda. Nos vemos.